con los comuneros y en el siglo XIX con Bolívar, que el rey no es soberano, que es el pueblo el soberano. Y hoy, ya ha entrado el siglo XXI, mucho tiempo después, 2025, entonces nos colocan ante una extorsión mafiosa proveniente de un gobierno extranjero a la condición de decidir si aceptamos de nuevo otro rey o le decimos que no, porque el rey no es soberano y es el pueblo el soberano. Pero no importa qué me hagan. Pueden tener a sus señores de la DEA reunidos en este momento en Barranquilla, viendo cómo se construye un entrampamiento contra el presidente Petro. Yo no tengo nada que temer. Jamás he dejado entrar la codicia en mi corazón. Y por eso nunca la mafia pudo construir una alianza con las nuevas fuerzas democráticas que entregara la nación a la codicia. Por eso de frente ante ustedes puedo decir que lo que hay es que continuar con nuestro esfuerzo para lograr que las fuerzas de la vida en Colombia, que estoy seguro son más, que son mayoritarias en nuestra niñez, que son mayoritarias en nuestra juventud, que son mayoritarias dentro de la mujer que cuida la vida y la quiere y la potencia, que son mayoritarias dentro del pueblo trabajador, que sabe que por vivir, que por hacer vivir a su familia, que para sobrevivir hay que trabajar todos los días y a veces demasiado. Esas fuerzas de la vida que son capaces de sacrificar las horas que podrían ser del descanso por trabajo, de sacrificar las horas por estudio para ver cómo se transforma la Colombia, que son las mismas que sacrifican las horas para cuidar los bebés, a veces ajenos, los niños y las niñas, que esas fuerzas que yo creo y apuesto son mayoría en Colombia, no dejarán que este país lo atrape de nuevo los espectros de la muerte, los vampiros del presupuesto, los que ordenaban fusilar sistemáticamente miles y miles de jovencitos, los que ordenaban hacer las leyes de la República con los capos del narcotráfico ensangrentados de la sangre del pueblo. Estoy seguro, espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte, que estas que me han hecho presidente, que me han hecho alcalde, que no me han dejado desistir, que cuando ven que el ataque se profundiza y es peligroso, me llenan siempre la Plaza de Bolívar para acompañarme y decirme: ni un paso atrás, Petro, Petro, adelante, no desmaye, porque estaremos con usted. Así que a Trump no le vamos a responder
con su misma moneda, como dicen un diario por ahí. Yo no soy como ellos. Nunca he tenido comportamientos mafiosos, ni en Colombia ni ante el mundo. Trato de ser franco, quizás se me va la mano en eso, quizás a veces debería silenciarme, pero si hay un genocidio en el mundo, hay que denunciarlo y nunca estar al lado de un genocidio. Y entonces hay una gran diferencia entre el presidente de Colombia, que fue quizás el primero en levantar su voz cuando cayeron las primeras bombas en Gaza, y nunca se cayó, y hasta aplaudió el último acuerdo, que ojalá permanezca y se desencadene acuerdos aún más grandes que pudieran determinar una paz duradera en el Medio Oriente. Pero no me callé. En Gaza hubo y hay un genocidio, como en Colombia hubo y aún hay un genocidio. Los que causaron el genocidio en Gaza son amigos de Trump. Se lo dije una y otra vez: sepárese de los genocidas, no le entregue las bombas a los genocidas, porque los únicos que van a morir allí son los bebés de Gaza, son las mujeres, son los viejos. Es un pueblo que no se merece morir como ningún pueblo en la tierra. Y entonces nos odian porque fui capaz de ir a la calle de Nueva York y gritar: ningún soldado del ejército de Estados Unidos, si es que somos capaces de defender a Palestina, y de eso estábamos hablando, del ejército de la salvación del mundo, que varios países empezaron a decir que estaban de acuerdo. En Palestina, amigos de la prensa colombiana, no puede ningún soldado de los Estados Unidos disparar contra la humanidad, sino que por su propio juramento deben poner sus armas al servicio de todo lo contrario a que suene opresión, suene genocidio, tal como se hizo en Alemania. Poner los fusiles a disposición de la libertad y de la vida. ¿No les gustó? Y sí, tengo que sentirme orgulloso, porque a nombre del pueblo colombiano me paré allí en esa tribuna de las Naciones Unidas y dejé fluir como los ríos. Todo fluye en la existencia. Dejé fluir las palabras para que solo, y no leí una sola coma, salieran las palabras que el corazón dictaba y la razón. Y creo sí que mi último discurso en Naciones Unidas marcó una diferencia. Y por eso me castigan hoy. Y me burlo del castigo. Aún podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia con la Mossad, con la CIA, con la DEA, para meterlo por allá en una cárcel donde no se escuche su voz en algún lugar lejano de los Estados Unidos. Hasta eso piensan. Y aún así, si eso llegara a pasar, porque confío en que las fuerzas democráticas de los Estados Unidos, que también es de trabajadores, que también es de jóvenes, que también es de mujeres, que también es de etnias diferentes, que son la base de esa nueva nacionalidad estadounidense, no me dejarían solo. Y que entre esas fuerzas y las fuerzas de América Latina que están en sus pueblos,
no pasaría mucho tiempo en esos calabozos, porque al final la voz de la razón, la voz de la verdad nos haría libre, la voz de lo que se expresa desde la profundidad del corazón terminaría derribando las bombas nucleares, los muros, los hierros, el intento de silenciar el pensamiento y la expresión libre, porque para ellos, algunos, llegó de nuevo la época de los reyes absolutos, pero para nosotros, en toda América, lo que ha llegado es la hora de la libertad. Es la hora de las revoluciones, escribí por ahí. Después de ese discurso, y no provocado por el discurso, sino porque el señor Trump y el señor Netanyahu se sintieron solos absolutamente en Naciones Unidas, porque la humanidad les hizo el feo, se separó de ellos, les dijo: no obedecemos a los genocidas. Se separaron, y entonces Trump, que no es pendejo, le sacó la maleta a Netanyahu. Después de que Netanyahu cogiera a las colombianas en los barcos, cogiera a Greta, cogiera a los jóvenes y las jóvenes que valientemente surcaban el mar para llevar comida al hambriento en la ciudad de Gaza, desató la furia de los pueblos. Trump se dio cuenta que salían por centenares de miles, por millones, las ciudadanías de Holanda, de Italia, de Grecia, de España, de Francia, que salía a Europa un momento constituyente, y sus gobiernos entendieron que si se oponían a ese pueblo que anegaba las calles como un río tumultuoso de democracia y libertad, serían derrocados, porque los únicos que deben derrocar gobiernos son los pueblos mismos. Y se lo notificaron a Trump: no juegue más con Europa, no apoyamos más el genocidio. La mayoría de los países de la OTAN respaldan a Palestina. Y ahí decidió Trump frenar a Netanyahu, que ahora se quiere deshacer del control de los norteamericanos y continuar con el genocidio. Esa es la realidad de lo que pasó. Y un presidente de Colombia, a nombre de todo el pueblo colombiano, puso un granito de arena en la lucha que se libró en el mundo por toda la humanidad para frenar un genocidio. Y yo creo que frenamos un genocidio. Pues de ahí tenemos que aprender, porque al gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos. Se le responde como ya hizo la humanidad, parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente, los derechos de la democracia a no ser gobernada por tiranías, como ha sucedido recientemente en Colombia. Ya ellos entendieron que al lado de la fuerza del dinero y de la fuerza de los misiles nucleares, muchos, hay otras dos fuerzas que quizás tienen más poder: la palabra que mueve el corazón, la palabra que tiene poder, y las multitudes en la calle. Sin armas, multitudes y palabras pudieron, y lo vimos, detener los misiles y el dinero. Pues ese mensaje y esa lección que ha aprendido la humanidad y el pueblo de Colombia tenemos que reproducirla ahora, en defensa de Colombia, que está siendo agredida en este momento por las fuerzas de la codicia, por las fuerzas de la tiranía, por las fuerzas mismas de la mafia.
políticos mafiosos de Colombia. No fue así en Brasil, no fue así en México. Salieron llorando a suplicarle a los norteamericanos que por favor derrocara el gobierno elegido popularmente por el pueblo de Colombia. Ahí está Vicky, la misma que intentó en su cofradía con un fiscal general de la nación, Barbosa, con oscuros intereses ligados a la Junta del Narcotráfico, que es el que verdaderamente controla los envíos de cocaína por Venezuela, por La Guajira, por el aeropuerto El Dorado, por el Pacífico, y se metió a Ecuador, a ese que no quiere perseguir ni Estados Unidos, porque la mayoría de sus miembros estuvieron presos en las cárceles norteamericanas e hicieron un acuerdo con la DEA, pero tampoco persigue la fuerza pública de Colombia, porque su nombre solo apareció en los archivos de inteligencia de la DIPOL, porque este presidente habló y lo denunció y obligó a hacer una investigación cada vez más profunda. La Junta del Narcotráfico quiere que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y lo está logrando. Su influencia en los políticos colombianos que van a suplicar a la extrema derecha de los Estados Unidos, hoy con mucha fuerza, lamentablemente, está logrando la ruptura de las alianzas que se habían construido para perseguir el narcotráfico en el mundo. Yo construiré otras alianzas, me apoyaré en otras fuerzas, no cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los Ñeñes, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar, como siempre perteneció, sino que le pertenezca al pueblo de Colombia. Y aquí en esta lucha entonces también podemos reconocer que no solo hubo una casta de políticos lloriquientos amigos de la mafia tratando de convencer allá en tierras lejanas que se derrocara este gobierno, tratando de ver si mi hijo, preso por razones que todos conocen, podría ser llevado a una especie de tortura psicológica como sucedió en las mazmorras del búnker, para que una periodista lo tuviera arrodillado casi para la entrevista, y se encontró que todo Petro tiene una dignidad en el fondo de su corazón, y que su intención de colocar al hijo contra el padre, a ver si el padre se derrumbaba, intención maléfica, yo diría, de vampiros o vampiras, tratando de enfrentar al hijo contra el padre cuando padecía la tortura psicológica que le habían construido en el búnker de la fiscalía. Ahora quiere reproducirla en los Estados Unidos, a ver si se derrumba un Petro, ya no en las cárceles de Colombia, sino en las cárceles de los Estados Unidos. A tal punto va la perfidia contra este gobierno, el odio. Y ese odio y esa perfidia no tiene sino una causa: el odio a la gente humilde, el odio a la gente sencilla, el odio a que Colombia sea un país que progrese a partir de darle oportunidades de vida, de trabajo, de estudio a la gente de Colombia, y no a un grupo pequeño de hijos de papi y mami que viven en Chapinero Alto.
odian la concepción misma de la democracia. No les gusta ver estas plazas llenas de gente trabajadora y estudiosa y le llaman vándalos. Vándalos los que se robaron el Estado de Colombia. Vándalos los que establecieron una fórmula tarifaria que es una verdadera estafa al bolsillo de cada colombiano o colombiana que paga la luz. Vándalos los que se llevaron decenas de billones de pesos de los recursos de la salud, dejaron quebrados los hospitales públicos y en la miseria la posibilidad de tener un derecho a la salud, codiciosos de M y puntos suspensivos, que son capaces de quitarle el dinero que la gente necesita en su red de salud para vivir, porque prefieren la muerte de la gente con tal de llenar sus bolsillos, sus cuentas, es así, no prohibidas por la OFAC, porque son los aliados del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy ya vemos aquí en qué están las reformas propuestas por este gobierno. Una reforma laboral que empieza a aplicarse día a día en todo el territorio nacional. Le he pedido al ministro del Trabajo que sancione cualquier empresa, poderosa que sea, que esté afectando el interés de las trabajadoras y los trabajadores, su derecho y su dignidad. Y claro que me tienen rabia, porque este gobierno no va a los cócteles de los clubes sociales de los grandes empresarios, muchos de mentiras y lavadores de dólares. Este gobierno va a las asambleas, a las reuniones de la gente trabajadora, de los obreros, de las obreras, a los sitios donde el campesinado puede ver con ilusión cómo las haciendas que antes eran del narcotráfico ahora pasan a propiedad del pueblo campesino. Sí que les da rabia que nosotros hayamos reunido 700,000 hectáreas de la SAE, de los bienes de los narcos extinguidos, de la compra de tierras, de la lucha porque no se roben los baldíos, etcétera, y que esas 700,000 hectáreas no vayan, como hicieron esos gobernantes en la SAE, de nuevo a los narcotraficantes que les pagan por ello, o a la clase política que se roba los bienes, sino que vaya a la mano quizás sucia de tierra, que yo diría viva de tierra, porque ha hundido de nuevo la labranza, el material, la semilla en el surco bajo el sol, para que los campos de Colombia vuelvan a generar alimentos. Les da rabia que la tasa de mortalidad infantil en solo 3 años de gobierno haya descendido a la mitad de como la recibimos. Le da rabia que ahora salvemos niños, miles y miles de la muerte, porque simplemente médicos y médicas llegan a esos sitios que yo sí llamaría campos de exterminio, en donde por miles los niños y las niñas morían de sed o de falta de comida. Nos tumbaron el decreto del sistema preventivo de salud, que es el que ha producido la baja de la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Y me dicen que no debo expresarme. Lo que dice la Constitución es que el presidente acata los fallos, pero no que se queda callado en su boca. Porque yo sí tengo que decir
Pero qué mal había producido un sistema que se deriva de la ley de Colombia, porque logra bajar el número de niños que mueren de hambre. Qué mal estaba haciendo para que una persona de la justicia decidiera acabarlo, como si le doliera que los niños pudieran vivir en este país. Claro que acato los fallos, pero no me acallo. ¿Qué es lo que está haciendo el magistrado Ibáñez? No permitiendo que la reforma pensional le garantice a los viejos y a las viejas una pensión para vivir con dignidad, con una sonrisa. Puede demorarse lo que quiera, yo ya hice que del presupuesto nacional salieran los recursos para entregarle el bono pensional a los viejos y a las viejas más pobres de Colombia. Y serán 3 millones. Y yo veré esas sonrisas y quizás que el viejo ya no salga al parque a llorar o a morir de tristeza sentado en una banca solitaria, sino que vaya al parque en los pueblos a tomarse quizás una cerveza, a hablar con los amigos, a mirar la luna, a volver a sentir la vida entre las venas, entre los músculos, a sentir que la vida fue buena y que valió la pena vivirla y vale la pena vivirla siempre en Colombia, el país de la belleza. Que no, señor Trump, no es un lugar para engavetar drogas. Las drogas salen de aquí, pocas, no tienen la cantidad y el poder del fentanilo, pero las guardan es en las bodegas de los Estados Unidos, no en las bodegas de Colombia. Colombia no es el país de la muerte del fentanilo, ese está al norte. Colombia es el país belleza, es el país de la belleza en el mundo y el centro vital y el corazón de la existencia. Y por eso cualquier cosa que pase aquí, cualquier insulto, se lo devuelve no solo el pueblo colombiano, sino la humanidad entera. Y yo le pido a esa humanidad, ante la afrenta, que no es de las palabras groseras, se las llevará el viento. Siempre le dije y le dije al representante, el tamaño de la grosería mide inversamente el tamaño del cerebro. Es una humanidad que quiero que se solidarice con los pueblos del Caribe, con nuestra San Andrés y Providencia, con las islas de los Garífunas, con las islas que hablan en francés como en Haití, que nos trajo la bandera nacional y nos trajo la independencia, con las costas caribeñas de América del Sur y de América Central. Que no haya miedo al salir a pescar como hoy existe. Ya 43 muertos y no dicen cuántas toneladas de cocaína han incautado. Me da la impresión que en una sola noche, en un solo operativo de la Fuerza Pública de Colombia, sin matar a nadie, hemos cogido más cocaína que lo que lleva Estados Unidos en un mes en el Mar Caribe. Me da la impresión. Pero demando de esa humanidad, igual que el pueblo colombiano se solidarizó con el pueblo palestino y aún sus banderas ondean en esta plaza, demando a la humanidad solidaridad con Latinoamérica y con el Caribe. Muchos presidentes latinoamericanos se silencian, le temen a la subida de los aranceles con que los amenazan. Presidentes bajo amenaza,
como intentan poner al presidente de Colombia bajo amenaza ponen a la gente libre, los mafiosos, pero la gente libre, a pesar de la amenaza, no se silencia y no se deja arrodillar. Pido a la humanidad en este momento la solidaridad máxima con los pueblos del Caribe, que el mar Caribe, el que trajo huracanes de libertad, sea un espacio de paz, de rebeldía, quizás de pensamiento, de arte. Siempre he creído que la Florencia italiana y su renacimiento volverá a haber otro renacimiento del arte, pero ya no será en Italia, sino en el Caribe de Colombia, donde nació Gabriel García Márquez. Y no es extraño que traten de silenciar a Petro, sí, allá en Estados Unidos, con amenazas, y al mismo tiempo censuren los libros de Gabriel García Márquez. Se lo digo, Trump, habrá menos gente que consuma fentanilo y cocaína si aprenden a leer y leen los libros de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, el colombiano, el caribeño, enseña de la libertad, enseña de la historia, enseña en palabras bellas a reproducir el mismo lenguaje, la misma historia, los mismos cuentos del pueblo del Caribe, allá donde están disparando misiles. Disparan misiles y censuran a Gabo. Van por mal camino, porque lo que deberían hacer es apagar los misiles y dejar de censurar la literatura caribeña de Gabriel García Márquez. Quizás cuando vuelva a los Estados Unidos, porque volveremos, porque será derrotada la amenaza, llegaremos cargados de libros de García Márquez a esa misma calle donde hablé en Nueva York, y los reparta gratuitos a los ciudadanos y ciudadanas que pasen por allí. Lo que hemos entonces visto es un estrangulamiento, el intento de estrangular la voz de la libertad y la soberanía de Colombia, y a su interior por los mismos políticos plañideros, amigos de la Junta del Narcotráfico, tratar de estrangular las reformas democráticas que la sociedad colombiana votó en mayoría en el 2022. La reforma a la salud, quieta ya, arrinconados los decretos por jueces a los cuales no les gusta que logremos que los niños mueran menos en Colombia. Quizás les gustó esos 20.000 bebés asesinados en Gaza, cuando nosotros en esa misma número, 21.000, son los niños de los indígenas que han crecido adicionados a los sistemas de protección de la sociedad y del Estado colombiano. Allá matan 20.000, aquí cuidamos 20.000 más. Y vamos a cuidar millones. No le gusta a alguna persona, jurista entre comillas, que no cree que el derecho debe ponerse al servicio del Estado social de derecho como ordena la Constitución, y al servicio simplemente de la vida y de la gente. Siempre un derecho sirviendo al más rico, al más criminal. Impunidad generan sobre el criminal, pero en cambio sí se dedican a tumbar las leyes que favorecen a la gente pobre y sencilla de Colombia. Lo que tenemos hoy entonces es un intento de estrangular las posibilidades de progreso, democracia y dignidad del pueblo colombiano. Quizás alguna gente humilde y trabajadora por allí aún no se ha dado cuenta, porque no informan, porque informan la mentira, y aún la información de verdades no le llega. Pero tenemos que lograr
que esa verdad llegue a todos los rincones de Colombia. Tenemos que lograr que las reformas que piensan no en cómo me enriquezco yo, sino en cómo se enriquece la gente a partir de tener salud, educación, vida, seguridad en la vejez, seguridad en la niñez, se puedan volver realidad en Colombia. Y la experiencia que nos arroja estos últimos meses es que pareciera que a través del Congreso de la República, pareciera que a través de los órganos de control judicial, esa justicia social, esa posibilidad de progreso y oportunidades para todas y todos, no se quiere dejar pasar, se quiere ahogar, se quiere silenciar, se quiere derogar. Y entonces tenemos que decidir entre las fuerzas de la vida o las fuerzas de la muerte. Dejamos que los espectros y los vampiros de la muerte de nuevo se hagan con el presupuesto, de nuevo el presupuesto vaya a pocas manos de privilegiados, de nuevo el Estado mueva sus fusiles contra la gente trabajadora y los jóvenes. Oh, aquí decimos, basta ya. La respuesta propia de un pueblo ya no es suplicar, suplicamos demasiado. La respuesta de un pueblo es su propio poder, el de decidir en un Estado y en una nación soberana. Si el reino es soberano, ni el de España, ni el de hoy, que quiere hacer de Colombia una colonia de nuevo, entonces el pueblo es soberano. ¿Y cómo se ejerce la soberanía del pueblo? ¿Cómo se ejerce la soberanía popular y no monárquica y no de tiranos y no de oligarcas, sino es ejerciendo el poder constituyente? Sé que nos acercamos a una elección de Congreso de la República. Yo mismo el domingo, antes de partir a abrirle mercados que no sean de los Estados Unidos al pueblo de Colombia, votaré en la consulta del pacto histórico porque soy militante del pacto histórico. Ya veré por quién, no puedo contarlo, porque me meto en política electoral. Pero ejerceré mi derecho como militante y como ciudadano e iré a la urna en esa consulta donde se escogen candidatos para el Congreso y la presidencia. Ese Congreso que saldrá elegido, no el actual, no confunda la prensa desinformadora y los políticos que no han podido entender nuestra propuesta. Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos el 20 de julio del año entrante las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo, ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, sino no sería poder constituyente, sería poder del ministro o del presidente. Y aquí se trata del poder del pueblo. Se trata que el presidente sí convoca públicamente a que el pueblo mire su propio poder, lo acaricie y lo utilice, porque no hay más caminos, porque ya la oligarquía cerró todos para que las reformas democráticas no fueran.
no se entregará al actual Congreso, se entregará al nuevo elegido por el pueblo. Ya veremos qué Congreso elige el pueblo. Se dividirán en sus campañas entre quienes apoyan que el pueblo pueda volverse constituyente de nuevo y quienes se oponen. Y la población decidirá, pero no solamente decidirá aquellos que van a tomar la decisión en el Congreso de Colombia, sino que decidirá que lleva el proyecto de ley. Yo digo, no necesitamos cambiar toda la Constitución del 91. Por tanto, no necesitamos 6 meses o un año de constituyente. Necesitamos es reponer lo que la oligarquía le quitó a la Constitución del 91. Reponer los gastos de educación. Necesitamos que se hagan las reformas con la fuerza del poder constituyente para que nadie pueda derogarlas hasta que el mismo pueblo decida que llegó un futuro en donde se necesiten otras normas. Las reformas están, podemos seguirlas discutiendo y perfeccionando, pero ya demostraron pertinencia, ya demostraron que sirven. Dijeron que si subíamos los salarios reales y achicábamos la jornada laboral, Colombia entraba al desempleo. ¿Dónde? Si hemos tenido en la tasa de desempleo más baja del siglo XXI. Mentirosos que eran, tratando de impedir que el salario fuera más justo o que hubiera un tiempo de descanso. Lo dije en aquella época, si las mamás tienen el tiempo de abrazar a sus hijos en la tarde cuando regresen a sus casas o en la mañana cuando vayan a trabajar, Colombia será mejor. Habrá menos homicidio, habrá menos crimen, porque el mayor remedio contra la violencia siempre es el abrazo de la mamá a su bebé o a su beba. Y eso se hace reduciendo jornadas, tan simple como eso. Y ya decían que Colombia se iría al despeñadero económico y no se fue. Crecemos más que el promedio de América Latina en un mundo estancado y nuestro desempleo ha bajado al punto mínimo de todo el siglo XXI. Y obvio que hay que hacer más, pero eran equivocados ellos, no nosotros. Y ahora hemos demostrado que el modelo de salud que proponemos y estamos construyendo parcialmente bajo la ley que existe salva vida de niños y de niñas por miles, salva vidas de mujeres embarazadas por miles, no deja morir a la materna, no deja morir al niño en el vientre por desnutrición, no deja morir niños y niñas después de nacidos porque no hay agua o porque no hay comida o simplemente porque la EPS no dio la cita a tiempo y murió en el camino. Nosotros llevamos el médico a la casa, no esperamos que el enfermo llegue al hospital. Y ya medio camino de la reforma pensional. Pero necesitamos más. Tiene que haber más tierra para el campesinado. Tiene que haber más crédito para el microempresario, la microempresaria de la economía popular para volverla poderosa. Tiene que haber más universidades para la juventud, públicas y gratuitas. Tiene que haber más facultades de ciencias de la salud en las regiones de Colombia. Tenemos que lograr que toda la juventud colombiana pueda ir por oportunidades a la universidad
a estudiar y no ingrese a la banda donde lo van a asesinar. Todavía falta las reformas a profundidad, complementar la aprobada, lograr que las que tienen estancadas se aprueben y mirar un futuro democrático aún más amplio de lo que este gobierno pudo hacer, porque estamos a medio camino y no podemos redevolvernos en ese camino. Por eso, esta reunión en la Plaza de Bolívar tiene un objetivo, que no es solamente hablar de Trump. Ya no volveremos a hablar más de él en este gobierno. Que no tiene objetivo de hablar de los políticos plañideros y mafiosos que fueron a rogar porque derrocaran el gobierno elegido popularmente. Tiene que ver con nuestros problemas y la solución de nuestras necesidades más urgentes, las más sentidas. Y yo lo que invito es que ya no sea a través de los largos periodos de discusión en un Congreso que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto. Tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo. 3 meses y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia. Y ya sabemos cómo es. Queremos recoger 2,5 millones de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía, que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Yo ya no seré presidente allí. Será una nueva presidenta. Pero lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana. Los he convocado aquí entonces para convocar a toda Colombia al poder constituyente. No para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar. Quizás no tenga ni banco para tener una cuenta para ese entonces de qué comer, pero me defenderé, como ya lo hice en el pasado. No será para mí el poder constituyente, será para ustedes. Y si ustedes lo deciden, ahí estaré yo también. Como ciudadano común y corriente, perseguido sí, pero ¿qué colombiano a estas alturas no ha sido perseguido? Ya todos sabemos cómo es. Estamos acostumbrados y sabemos defendernos. No poner la espalda contra la pared, me enseñaron. Y eso lo aprendí siempre y aquí estoy de pie y vivo. Y mientras esté vivo, no importa cuánto billete pueda haber en un bolsillo, quizás nada, como me pasó ya cuando embargaron mis cuentas.
Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia. Que este momento y estas páginas que estamos escribiendo, a veces con preocupación, sí, a veces con alegría, estas páginas de la historia no sean las de una vuelta atrás al pasado, sino que sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia. Poder Constituyente, entonces, un Comité Nacional de Fuerzas Sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté, para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por 2 o multiplicado por 4 y estemos listos este 20 de julio del año entrante, cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento, y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia. Ese día yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente, y como ciudadano del común me pondré a caminar de nuevo las calles, las plazas, las veredas, a pedirle a todo el pueblo de Colombia que vote por sus constituyentes de la vida para hacer lo que López Pumarejo llamó la revolución en marcha, es decir, las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia. Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones, y son de multitudes y son pacíficas. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Colombia, el país de la belleza! ¡Que viva la espada libertadora marcando nuestro futuro! Gracias a todas y todos por su presencia, su solidaridad con el presidente. Tienen todo mi corazón, tienen toda mi energía, la inteligencia que me queden para hombro a hombro, corazón con corazón, juntar el torrente de la vida que no deje entregar a Colombia a los espectros de la muerte. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente. Que viva Colombia, potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias.